Mm. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago, director general del Centro Arete. Como saben, Aló Psicólogo es un espacio del Centro Arete y de Humberto del Castillo Drago, donde vamos abordando distintos temas importantes en la vida del ser humano. Muchos temas son psicológicos, algunos no son solamente psicológicos, pero siempre los abordamos desde ese acento psicológico, de la salud mental, de la vivencia de la virtud, de la reconciliación personal. El día de hoy tenemos un tema importante, muy actual, podríamos decir, la violencia sobre la mujer, y obviamente lo vamos a hacer pues desde este acento psicológico, pero en el centro siempre tenemos una mirada integral, una mirada holística, porque partimos de la consideración de que el ser humano es un hijo de Dios, es una persona, es un don único y irrepetible, ¿no es cierto? Invitado a la felicidad, invitado al amor. Así que los amigos que están ya conectados, por favor les pido que compartan este video para que lleguen a más personas y podamos ir también teniendo más personas aquí con nosotros. El día de hoy hemos invitado a una colega y amiga que nos ayuda y que ha participado en muchos momentos del Centro Arete, y es la psicóloga Sandra Joana Arévalo, que ha preparado muy gustosa este tema para que lo conversemos. Acuérdense, amigos, que estamos en Aló Psicólogo, y Aló Psicólogo justamente es una invitación a conocer, a aprender, a entender herramientas, contenidos fundamentales para nuestra vida desde este acento psicológico, desde esta mirada integral, pero también nos gusta que pregunten, que comenten, que nos vayan avisando, digamos, dónde están, etc. Sandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante. Hola, buenas noches. No, para mí es un gusto poder participar de este espacio y poder compartir con cada uno de ustedes. Le agradezco también por esa invitación, por permitirme participar. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, creo que tienes un esquema, un temario, cuál es la importancia del tema. Sí, adelante, yo te iré preguntando y esperando también que los amigos vayan preguntando y comentando. Sí. Listo. Bueno, pues sí habrán algunos temas importantes de los que se tocará durante esta charla. El primero será como algunos tipos de violencia, los factores de riesgo, también hay las etapas de manipulación y estrategias de victimización, los mecanismos de mantenimiento que lleva a que se mantengan estas situaciones, las consecuencias. Y ya cuando se llega al feminicidio, entonces como ver un poquito cuál es el perfil psicológico de la víctima y el perfil psicológico del agresor. Eso será más o menos a grandes rasgos de lo que estaremos hablando. Muy interesante, sigamos. Listo. Entonces, si bien la violencia contra la mujer puede ser considerada únicamente como una violación a los derechos humanos, representa un grave problema social, médico y sanitario, ya que la violencia en cualquiera de sus formas tiene consecuencias negativas en la salud física, mental, espiritual y reproductiva de la víctima involucrada. La violencia contra las mujeres ha sido definida por la ONU como un flagelo mundial debido a su propagación en todos los países. Los agresores pertenecen a todas las clases y realizan abusos físicos y sexuales a mujeres adultas y menores en el ámbito laboral y familiar. Para combatir esta forma de violencia, además de leyes, se necesitan formas adecuadas de prevención y educación. Eso así como a grandes rasgos sobre lo que se conoce de la violencia contra la mujer. Vamos a ver un poquito entonces sobre los tipos de violencia.
La violencia contra la mujer adopta diferentes formas, entre ellas la psicológica, la física, la sexual, la económica y la de acecho. En la recolección de datos en el año 2020, en un estudio llamado Done in Rete, que sería Mujeres en Red contra la violencia, arrojó que la violencia más perpetrada fue la psicológica con un 77.3, seguida de la física, que es un 60%, la económica en un 33.4% y la sexual en un 15.3%. ¿Pero en qué se diferencian estos tipos de violencia? Estas son algunas características de los principales tipos de violencia. Primero encontramos entonces la violencia psicológica, que es el control, aislamiento de las mujeres del contexto de vida, críticas, humillaciones, amenazas, intimidación y abuso emocional. Encontramos la violencia física, la cual es la violencia que puede ocurrir por contacto directo, como por ejemplo las patadas, los puñetazos, o sin contacto directo que también se puede dar, en el cual ya es el acercarse amenazadoramente y obligar a la víctima a retroceder. Encontramos la violencia sexual, en cual el abuso sexual consiste en una serie de conductas como obligar a una persona a tener relaciones sexuales, iniciar las relaciones sexuales sin consentimiento, limitando los movimientos de la persona. Viene también la violencia económica, en la cual los perpetradores controlan las finanzas de las mujeres, niegan el acceso a los recursos económicos familiares y limitan el derecho a buscar o mantener un empleo remunerado. Después viene la violencia doméstica o violencia de pareja íntima, la cual encerraría casi también las anteriores, y es cuando la violencia ocurre dentro del hogar. Hablamos de violencia doméstica, que es una experiencia debilitante y omnipresente, y está asociada con un aislamiento creciente del mundo exterior, lo que limita a la víctima la libertad individual y el acceso a los propios recursos. Ahora vamos a Sandra, ver, ¿sí? Sandra, sí. Te devuelves a la anterior diapositiva muy interesante. Ujú. Aquí hay un señor Carlos, que está conectado desde California, Caterine, que está en Santa Marta. Y acá ya hay una pregunta que dice, ¿qué estrategia se debe implementar para bajar los índices de violencia? Pero yo creo que eso más adelante lo vamos a hablar, ¿cierto? Sí, más adelante ya Sí, le tocaremos un agradezco poquito sobre la eso. pregunta, pero muy bien, sigan preguntando. Entonces, ya sabes que tenemos ahí una pregunta sobre estrategias para implementar, para bajar los índices de violencia. Ahora, yo tengo un comentario. Obviamente, muchas de estos tipos de violencia, digamos, claro, los has puesto así y es muy interesante, pero muchos están relacionados, ¿no? Muchos están conectados, Mm, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, la violencia sexual está íntimamente relacionada con la violencia psicológica, ¿no? Estoy leyendo, estoy estudiando, estoy en un curso sobre el tema de abuso sexual. Entonces, o la misma violencia física conectada con la violencia sexual o psicológica, ¿no? Lo cierto, digamos, de lo que estamos hablando es la violencia en la mujer que viene, digamos, desde el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso físico, ¿no? El abuso sexual, ¿no? No sé qué nos puedes comentar sobre esto. Sí, lo que dice es cierto, y como veremos más adelante, termina siendo, es como una forma de poder controlar y entre más control mejor. Y sin querer queriendo, una lleva a la otra, una tiene que ver con la otra. Al haber ese abuso físico termina siendo también psicológico y en parte sexual, y ya dependiendo cada una de las situaciones, entonces va a empezar a acoger un tipo de violencia diferente. Entonces termina siendo como algo muy, se me fue la palabra. Sí, que como que acoge todo al final.
Y ¿sabes qué? También creo que tiene que ver mucho con el abuso de poder, que de pronto no sé si lo vas a abordar más adelante, eh, porque digamos, dependiendo la edad de la persona, ¿no? Por lo menos siempre que hay un abuso sexual, atrás hay un abuso del poder que tiene la persona, porque es un profesor, porque es un sacerdote, o porque es el entrenador sí, es un entrenador, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece importante también entenderlo así con esa mirada y con esa unidad, pero sí podemos continuar, sí. Sí, listo. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito más sobre los factores de riesgo, donde se ve más que todo como ese papel de la hegemonía masculina. Estuve pensando un poquito en ese término, la hegemonía, pero sí es algo que de pronto marca y sobresalta de lo que estamos hablando, que al final es ese poder que se cree que tiene el hombre sobre la mujer, que de pronto a veces se ha malinterpretado. Bueno, entonces la Ujú. violencia contra las mujeres, a menudo perpetrada por parejas masculinas, tiene su origen en las raíces patriarcales y sexistas de la sociedad occidental, especialmente la hegemonía masculina. Se refiere a la ideología normativa de que el ser hombre significa ser dominante en la sociedad y que la subordinación de las mujeres es necesaria para mantener ese poder. Eso lo dijo Smith en el 2015. Entre sus principales características, la hegemonía masculina ve emocionalidad estrecha, negatividad hacia las minorías sexuales, evitación de la feminidad, importancia del sexo y la dominación, que es más o menos de lo que nos estaba hablando ahorita Humberto, ya cuando se empieza a coger otros ámbitos aparte del hogar. Como se destaca en el estudio citado, los hombres que se adhieren firmemente a las normas de hegemonía masculina pueden ser coercitivos y o sexualmente agresivos con sus parejas para mantener su necesidad de dominio dentro de la relación. Además, tal y como lo informa la Agencia Estadounidense del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, existe una serie de factores de riesgo que pueden llevar a una persona a perpetrar violencia íntima contra su pareja y son, la primera, la individual, que es como baja autoestima, educación deficiente, abuso de alcohol o sustancias, rasgos de personalidad antisocial, control e impulsividad, creencia en roles de género rígidos. También encontramos la relacional, que es la de los conflictos de relación por celos, posesividad, antecedentes de crianza inadecuada, relaciones e interacciones familiares desadaptativas. El de comunidad, que es como vivir en comunidades con altas tasas de desempeño, pobreza y violencia o crimen. Factores sociales como la desigualdad de género, normas culturales que apoyan a la agresión, políticas o leyes. Dixon y Browning han identificado 3 tipos diferentes de hombres violentos, investigando y basándose en el análisis de factores distantes como el abuso infantil y factores proximales, como los niveles de impulsividad, donde están. El violento solo en familia, que son alrededor del 50% de los abusadores. Y generalmente violento antisocial, que es el alrededor del 25% de los perpetradores de este delito. Además, también se encuentra el límite disfórico, que contempla alrededor del 25% de los abusadores. En este caso se refiere también a los que llevan al límite sus emociones y les es difícil como poderlas gestionar, donde hay tristeza, estado de ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad o inquietud.
Por ello es necesario activar programas de educación en sexualidad y afectividad desde los primeros años de vida, que permitan el pleno desarrollo de las habilidades emocionales, que se interiorice la cultura del respeto al otro y del consentimiento. Veamos ahora las etapas de manipulación. No sé si de pronto hay un comentario o sigo con las etapas de manipulación. Sigamos a estas etapas. Sí. Listo. Inicialmente, la relación es gratificante, positiva. La futura víctima está contenta con la atención que recibe, se siente amada, deseada, en la que confía. Paulatinamente, el futuro maltratador comienza a dar reglas muy estrictas que tienen por objeto definir un único universo de referencia en que el agresor pide a la víctima pertenecer. Es la fase en la que los amigos y familiares son progresivamente excluidos de su vida. Se definen como incómodos intrusos en ese universo privado, que poco a poco se vuelve desolado y asfixiante, y se convierte en el único punto de referencia accesible. El aislamiento social allana el camino para la siguiente etapa, donde la relación se vuelve abiertamente violenta. La violencia es una dinámica relacional en la que alguien tiene control sobre el otro, gracias a la implementación de estrategias como las agresiones, las cuales pueden ser físicas, pero también amenazas y deshumanización, como la obligación de realizar prácticas sexuales degradantes y dolorosas. Están también las privaciones de cuidado, de privacidad, de movimiento, de contacto con el mundo exterior. Están las de control y coacción, las cuales son de orden y control obsesivo del perseguidor hacia la víctima. Están los castigos, está la perversión lógica, la cual es reírse del dolor de las víctimas, proponer elecciones entre opciones impracticables, dar mensajes paradójicos, forzar a la víctima a acciones que contradicen sus valores, alternar aleatoriamente entre la amabilidad y la violencia. Y también encontramos la influencia. Es transformando el mundo interno de la víctima a través del perpetrador. De esta manera, todo lo que siente y piensa la víctima está ligado al otro, a cómo el otro lo percibe. En el caso de que los niños estén presentes, los castigos y el control ejercido sobre el padre abusador por el padre abusado por el abusador tiene el efecto de privarlo del respeto y autoridad a sus ojos. La relación entre madre e hijos pasa de un plano vertical jerárquico a un plano horizontal de peligrosa igualdad, en el que la brecha generacional deja de existir y todos somos víctimas sin protección. Pero ahí te puedes devolver al anterior. Estas etapas, ¿cómo las son así, 1, 2, 3, o son distintas etapas? Porque digamos que, bueno, tú mencionaste como antes de hablar de las agresiones, mencionaste otro tema, que no me acuerdo, porque digamos, por lo menos en el tema del abuso sexual, antes de llegar propiamente a la agresión, hay como un camino donde el abusador pues gana la confianza, ¿no? Yo leí ahora que entre el 65 y 85% de los abusos sexuales son realizados por alguien, por un familiar, ¿no? Yo había escuchado otra cifra del 80%, pero bueno, igual más o menos es más del 65, 70, hasta el 85%, ¿no? Dependiendo realmente de las sociedades y eso. Entonces el abusador como que antes de agredir, antes de abusar a la persona va ganando confianza. Claro, en este caso tú estás hablando de la violencia para la mujer en general, ¿no es cierto? Entonces en muchos casos violencia pues es cuando la pareja, el cónyuge, el varón le pega pues a la mujer, ¿no?
Entonces, no sé, ¿cuál era como la lógica de esto? Si nos puedes contar. Sí, como decía inicialmente en esta parte de las etapas, y como dice su merced, inicia así con esa confianza. De hecho, eso mismo es lo que lleva a la persona como a poder, sí, como abandonarse hacia la otra porque cree que va a haber una sana relación. Y después de esa confianza ya es cuando empieza, como lo explicaba, entonces empiezan como a cerrarse en los los círculos sociales, a no permitir que se vayan acercando más personas. Asimismo, va a terminar dependiendo solo de él, sin poder de pronto recurrir a otra persona. Y después entonces ahí sí, ya cuando se tiene como más ese poder, ahí sí ya inicia cada una de estas que menciono aquí, pero no es que lleven ese orden como tal, sino que lo anterior sí. De pronto sí, el hecho de primero llegar con confianza, de hecho se presentan como decía, como hombres muy confiables, hombres capaces de poder cuidar, de poder respetar, de poder dar un espacio, dan esa confiabilidad y asimismo la mujer se va a sentir segura y va a permitir entonces ahí sí cierto control a esta persona. Excelente, Sandra. Desde Santa Marta, no sé si eso lo vamos a dejar para después, pero dice, ¿cómo ayudar a una mujer que está sufriendo estas etapas de violencia? Sí, yo creo que dejémoslo más bien al final, porque también pues está Listo, muy relacionada a la pregunta anterior. listo, bien. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Sus comentarios son importantes, entonces sigan dejando sus comentarios para irlos abordando más adelante. Sí, sigamos. Listo. Vamos entonces con las estrategias de victimización, que al final son las que empiezan como a permitir que sigan sucediendo de pronto este tipo de hechos. Las estrategias de victimización tienen el efecto de mantener al perseguidor como objeto privilegiado de atención de la víctima. El universo mental de la víctima se convierte en el que del perseguidor la víctima es despojada de sí misma, de su propia capacidad de juzgar los hechos en los que está involucrada. La atención de las víctimas siempre está puesta en el otro, el perseguidor, lo que piensa, lo que quiere, en un intento desesperado por adherirse a su cuadrícula mental. Los fenómenos de indefensión aprendida, el pensamiento binario y la expropiación del propio universo mental explican la extrema pasividad de estas personas, que suelen despertar reacción de ira, frustración en quienes intentan ayudarlos porque no reaccionan. Al actuar les resulta difícil tomar una posición activa y protectora hacia ellos mismos y sus hijos. Para que estos sentimientos no dejen lugar a la culpabilidad de la víctima, si lo ha querido no quiere salir, instiga al agresor, perpetuando el ciclo de victimización. Siempre es necesario recordar que estamos ante personas que han pasado por un profundo proceso de transformación y han estado aisladas durante mucho tiempo, privadas de referentes sociales y afectivos. Entonces, si llega hasta cierto punto esa victimización y al mismo tiempo el sentirse culpable, que se queda algo ahí definido y no hay como una forma de poder escapar, sino que es algo como que se siente que se merece. Aquí. Bueno, Sí, sigamos, sí. sí, Ujú. en el ciclo de violencia, de la atención al pedido de perdón, que aquí es donde muchas veces, por eso es difícil de que la mujer pueda salir de estos sucesos, de esta violencia. A raíz de un análisis realizado sobre mujeres víctimas de violencia, la doctora Leonor Walker destacó el ciclo de la violencia marcado por fases temporales cíclicas, dentro de una relación de pareja en las que se perpetra la violencia.
La primera fase de tensión ve la presencia de comportamientos generalmente hostiles de tipo verbal como formas de acusación, intolerancia y ataques verbales. Entre los objetivos de esta conducta está la necesidad de ejercer un control obsesivo y posesivo sobre la víctima, utilizando muchas veces la técnica de culpabilizar a la víctima. Así, la mujer trata de controlar la ira de su pareja, complaciendo y sometiéndose a ella, a menudo con la creencia de que la pareja puede cambiar en el futuro. La segunda fase está representada por la explosión, donde la mujer es agredida física y psicológicamente, y o incluso sexualmente, representando el momento de máximo peligro para la mujer y sus hijos si los hubiera. En esta fase que la mayoría de las mujeres se sienten preparadas para pedir ayuda y denunciar malos tratos, por lo que recurren a buscar apoyo a instituciones o asociaciones dedicadas a combatir la violencia. Finalmente, la tercera etapa está representada por el pedido de perdón y la luna de miel. El hombre comprende los efectos negativos de la violencia perpetrada y teme perder a la mujer, considerada como su presa y propiedad. El perdón lo pide, por lo tanto, el hombre que tranquiliza a la mujer con una promesa de cambio y que no la volverá a atacar en el futuro, empieza a ser considerado atento a las necesidades de su pareja y cariñoso. Esta, a diferencia de la anterior, es la fase en que las mujeres tienden a abandonar el proceso de salida de la violencia, volviendo así al maltratador. De hecho, se ven muchos casos cuando ella quiere denunciar, está la policía, él ya le está pidiendo perdón y ella dice, no, ya no quiero denunciar. A veces se ve evidente esa parte en ese caso. Y eso hace que el ciclo de violencia pues inicie de nuevo. Tanto la violencia doméstica como en los otros tipos de violencia está fuertemente relacionada con el concepto de poder y su fin último no es simplemente causar dolor o sufrimiento físico a la pareja, sino someterla, doblegarla, arrojarla en 1000 formas diferentes de miedo, aniquilarla. La violencia física, a pesar de dejar huellas claras y distinguibles de su ominosa presencia, es solo la superficie emergida, lo accesible a la mirada de una dimensión violenta, bulímica, feroz y codiciosa. En el artículo primero de la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer establece que la violencia contra la mujer significa cualquier acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en vida pública o privada. La violencia intrafamiliar no es solo violencia física, sino también psicológica, sexual y económica. Desde esta, vemos de nuevo descritas las 3 fases de la violencia de género, más concretamente doméstica, que tienden a repetirse sin interrupción, o mejor dicho, hasta que como ocurre con mucha frecuencia, la mujer deja de vivir a manos del hombre violento. La primera fase, como ya veníamos diciendo, es la que crece la tensión, que comienza con una sutil violencia verbal, un altercado. El hombre violento muestra un nerviosismo creciente, está perpetuamente irritado y tiende a tener una actitud opaca y ambigua que provoca confusión en la mujer. Mientras él muestra desapego, la mujer comienza a temer el abandono y así evita disputar y oponerse a su pareja y apoya todos sus movimientos, todas sus voluntades. En la segunda fase, la violencia estalla repentinamente en formas más dramáticas. A esta etapa le sigue una falsa reconciliación, como lo veníamos hablando hace un momento. El hombre violento se acerca de nuevo jurando arrepentimiento y profundas disculpas y palabras de amor. Él pide perdón y es rápidamente perdonado y bienvenido. En los primeros episodios de violencia,
La fase de falsa reconciliación generalmente dura más, ya que los episodios tienden a repetir, la duración se acorta. Esta fase constituye una especie de esfuerzo positivo para la mujer, que con la alternancia de cada fase y sucesión de ciclos se vuelve cada vez más dependiente, cada vez más necesitada de este vínculo enfermizo, mientras que el hombre violento adquiere cada vez más poder. Siempre se hunde más a las garras en la mente de la víctima. Depender del latín dependere significa literalmente estar colgado de alguien o algo, estar suspendido. El adjetivo suspendido, a su vez, remite a una idea de incompletitud. Sin ti no soy nadie. Sin ti no existo. Es lo que al final inconscientemente vendría a sentir la mujer. Ahora sí vamos a los mecanismos de mantenimiento. No sé si hay algún comentario. Sigamos adelante, Sandra, no hay ningún comentario. Listo. Entonces, en los mecanismos de mantenimiento se mantiene el ciclo de violencia y se refiere en primer lugar a la negación de la propia violencia por parte del hombre a través de actitudes de minimización, irracionalización y justificación del acto violento. Entonces es donde se escuchan comentarios como: te empujé, no te golpeé, eres exagerada, eres delicada. O la golpeé para detenerla, parecía loca, no tenía otra opción. Estos mecanismos evolucionan progresivamente y tienen el efecto de someter a la mujer cada vez más. El primer paso es la intimidación. La mujer es atemorizada a través de un comportamiento impredecible, a través de amenazas de violencia y muerte contra su persona, amenazas de violencia contra niños u otros seres queridos, violencia contra las mascotas, daños a las pertenencias de la mujer. Fuertes críticas, humillaciones, burlas. Esta violencia incesante lleva a la mujer a distorsionar la realidad y creer que por alguna razón desconocida se merece esa violencia y lo que más le está pasando. El siguiente paso es el aislamiento. El compañero violento se asegura de que la mujer se aleje de referentes importantes de su familia, de sus amigos a los que se niega, los aleja, le corta las relaciones importantes, renuncia a su trabajo y a su independencia para no perder a su hombre, que sigue amenazándola con el abandono. En poco tiempo la mujer se encuentra sola, sin el apoyo de nadie. Se encuentra con un completo aislamiento emocional, envuelta confusamente en una relación dañina dentro de la cual ha aprendido a captar su propio universo único de significado. El último es el de la desvalorización, que lleva a una mujer a perder el sentido de sí misma, el sentido de su propia identidad como mujer, como compañera, como madre, y a experimentar un profundo y sumamente doloroso sentimiento de insuficiencia y angustia. Se siente débil e incapaz. Los sentimientos de culpa y fracaso se vuelven muy poderosos y llega a creer que ella misma provocó el maltrato que sufrió, que no vale nada porque no puede terminar la relación y sobre todo que desea mantener. De pronto eso es lo que más afecta, el hecho de sentir que no quiere renunciar como tal a esa relación porque le hace falta, ya hay una dependencia como tal. Vamos a ver un poco sobre las consecuencias físicas y psicológicas en la violencia en contra de las mujeres. Los efectos físicos a corto plazo de una agresión incluyen el sangrado vaginal o dolor pélvico, las infecciones de transmisión sexual, el embarazo no deseado y problemas para dormir o pesadillas. Pero también están los de largo plazo, donde se incluyen el dolor crónico, problemas digestivos, problemas cardíacos, problemas sexuales, como el dolor genitopélvico de la penetración
entre otros. Ya en los efectos psicológicos de la violencia, pues, se pueden incluir el trastorno de estrés postraumático, también llamado TED, la depresión, la ansiedad. Además, algunas mujeres intentan manejar el trauma utilizando sustancias, bebiendo alcohol o comiendo en exceso. Las investigaciones demuestran que en la sucesión y refuerzo de estos círculos infernales, las mujeres desarrollan trastornos depresivos severos. Las mujeres maltratadas tienen 5 veces más riesgos de sufrir depresión que otras mujeres y trastornos ansiosos. La mujer vive en un estado de alarma perpetua, con una sensación apremiante de peligro. Constantemente tiene miedo, está fuertemente perturbada por pensamientos intrusivos e imágenes de la violencia que sufrió. Flashback, pesadillas, y su estado de ánimo se vuelve cada vez más inestable. Desarrolla alteraciones graves del sueño. Las mujeres que son abusadas por sus parejas tienen un riesgo muy alto de desarrollar trastorno de estrés postraumático. Se encontró una importante correlación positiva entre la intensidad de la violencia experimentada y la gravedad de los síntomas del TED. Además, se encontró una correlación extremadamente significativa entre el TED y las formas diferentes de violencia doméstica. El aspecto psicológico de la violencia doméstica es el componente que más predispone al TED. La imagen resultante es la imagen de una mujer completamente desnuda y drenada, deshumanizada, privada de todas las defensas, que se entrega en la forma más extrema de la fragilidad absoluta, sumida en un abismo sin fin de desesperación y desánimo. Siente que ya no puede más, que ya no tiene sentido hacer nada. La mujer que vive en condiciones de abuso, ante amenazas de violencia o incluso de muerte, ante una sensación de impotencia, cuando siente que ha perdido todas las fuerzas o cuando se siente incapaz de ofrecer resistencia alguna, se entrega, se postra, se cancela. Vive esperando la súbita descarga eléctrica, el dolor que ciertamente vendrá y el castigo de quien ahora es dueño total de su vida, quien es a ratos verdugo y amo, capaz de inconmensurables tormentos, compañero cariñoso capaz de deshacer cualquier angustia. Ante estos escenarios dramáticos, la mujer exhausta reacciona disociándose, distanciándose de la realidad, comportándose como si la violencia ya no fuera capaz de suscitar aquellas emociones y reacciones que suelen generar las situaciones de grave peligro. La mujer completamente sola, incapaz de cualquier tipo de acción, porque tiene miedo, porque ha perdido todo punto de referencia externo, ha perdido su trabajo, ha alienado amigos y familiares y muchas veces incluso sufre reproches sociales de la misma familia de origen o incluso de amigos. Es totalmente dependiente de su pareja, incluso desde el punto de vista económico. Paralizada en total sumisión y dependencia e incapaz de imaginar una vida diferente, una vida mejor, ya no es capaz de interrumpir su condición de víctima y salir de la espiral de violencia. Eso por ese lado. No sé si hay algún comentario o continuamos. No sé si esto aquí lo vas a abordar y cuándo vas a responder las preguntas, porque creo que hay que tratar de responder esas preguntas o lo vas a hacer al final. En todo caso, esto hay que resumirlo un poquito más, porque para que no quede tan teórico y responder a lo que los amigos nos están preguntando. Listo, sí. Pues yo creo que sí, dejémoslo de pronto un poquito para el final, así después de hablar del feminicidio y como ese perfil psicológico, ahí sí poder de pronto entrar a esa parte de qué hacer, cómo ayudar. Bueno, tenemos 10 minutos, entonces tratemos de resumirlo, por favor. Listo. Entonces, bueno, si tratamos de ver un perfil psicológico de las víctimas,
según Baldry, en el 2006, concluye que es una determinación familiar y cultural de la violencia y puede desencadenar el mecanismo de propensión a la victimización. Entre las dinámicas está la pasividad de las víctimas ante ataques incluso repetitivos. Se ha destacado el concepto de incapacidad aprendida. Eso así de pronto es lo que de pronto va a marcar más en la víctima, tanto la pasividad como al final aprender que no tiene la capacidad de poderse defender y que lo más fácil de pronto es quedarse en ese estado, sintiendo como inconscientemente sintiendo cierta satisfacción y gratificación por esos contrastes entre el buen trato y el maltrato. Ya en el perfil del feminicida, entonces ya encontramos que está la parte de ser controlador. Explican más o menos el hecho de que al final está encubierto un miedo al abandono o un miedo a no ser reconocido y por ello terminan actuando así. Entonces, está la parte de ser controlador en la que él teme que su dominio y su autoridad sean cuestionados y reclama el control total sobre los demás miembros de la familia. Está el defensor, que no concibe la autonomía de los demás, por lo tanto, experimenta como una amenaza de abandono y por lo tanto elige a las mujeres en condición de dependencia. Está el que busca la aprobación y recibir continuamente la confirmación de su autoestima desde el exterior, mientras que cualquier crítica desencadenará una reacción agresiva. También encontramos al incorporador, que es aquel que tiende a una relación totalizadora y funcional de la pareja, cuya violencia es proporcional a la amenaza real o al sentimiento de pérdida de objeto de amor, experimentado como pérdida catastrófica de sí mismo. Eso es más o menos así, a grandes rasgos, lo que identificaría tanto a la víctima como al agresor. Ahora sí, pues tratando de responder un poco a las preguntas que hacían, y es de teniendo en cuenta cómo la mujer está en ese estado de dependencia, va a ser de pronto el difícil poder acercarse y decirle o poder dar ciertos consejos. Ahí lo más importante es, bueno, el que está afuera y, por ejemplo, la persona que pregunta, ¿cómo ayudar a una persona que está en ese estado? Inicialmente, ayudándole como a recuperar su confianza, ayudándole a que retome sea consciente de esa dignidad que tiene y pueda asimismo poder ver su valía como persona. Porque si veíamos en lo que dice antes, al final, su pareja le pide, a veces no directamente, pero hace que se aleje de las demás personas. Pero las demás personas, al tratar de decirle que se aleje, eso se toma como una crítica y al final va a generar más conflicto, lo cual va a crear más separación. Entonces, sí, de pronto es algo de mucha atención y de poder acercarse, no sé, como, sí, no tan directamente, que no se sienta la persona como amenazada, la mujer que no se sienta como amenazada o que le están criticando su estilo de vida y demás, sino al contrario, que se pueda sentir ella que sí puede contar con alguien y de que no está sola. Eso sería una de las cosas más importantes. Para quien lo está viviendo, es en parte reconocer lo que está sucediendo.
Eso sería la parte más importante, el reconocimiento de lo que está sucediendo, hasta qué punto se le ha dado poder a la otra persona para poder así ser capaz de empezar a vencer esos miedos, a poder enfrentar esos miedos del abandono, del rechazo, el miedo al que sucederá, empezar como poco a poco y ir enfrentando esos miedos. Y muchas veces es necesario de pronto el poder hacer un proceso para poder reencontrar como esa seguridad personal, el poder reencontrar quién se es y hasta qué punto se puede llegar. Y ya de pronto, ya a nivel general, ya cuando la persona, bueno, dice, no, yo quiero poner un fin a esto, sabiendo que muchas veces termina en un feminicidio. Entonces sí, pues cada uno, ya que nos están viendo de diferentes países, sí, es el poder averiguar en cada país, por ejemplo, el número de emergencias para poder avisar. De hecho, en algunos países, por ley, dicen que no es necesario la misma mujer sea la que avise, sino otra persona puede informar. Ya depende de la ley también de cada país. Hay números también de antiviolencia o antiacoso, entonces tener como presentes esos números de cada país, algunas veces también dirigiéndose a las emergencias, allí también ya los dirigen hacia donde les puedan prestar esa ayuda, también centros contra la violencia o centros de orientación familiar. Eso así, más o menos. Sandra, puedes poner la última diapositiva con tus datos. Yo tengo un comentario ante la pregunta que dice qué estrategia se debe implementar para bajar los índices de violencia. A mí me parece que este tipo de conversatorios, de charlas, son muy importantes, porque creo que desde lo psicológico, aunque no solo desde este ámbito, hay que trabajar mucho en la prevención, ¿no? Entonces, claro, a veces la mujer puede no darse cuenta que está a punto de ser abusada o que el abusador está caminando hacia eso. Entonces me parece que la prevención es importante, que la mujer trabaje en su afectividad, en su mundo emocional, en su madurez afectiva. Yo creo que todo eso es fundamental, ¿no? Porque claro, una cosa es la denuncia, que es lo último que has dicho, que obviamente es muy importante. Hay que denunciarlo, hay muchas mujeres todavía que se quedan calladas, hay muchas mujeres que de pronto pueden ser que se victimicen, son víctimas, pero la victimización a veces es un hábito que lleva a que la persona se justifique o que no quiera hacer nada. Y bueno, y no solamente se victimizan las mujeres, también pueden victimizarse los hombres, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema del trabajo integral que planteamos en el centro ADT o de sanación de heridas o madurez afectiva, creo que es algo muy importante, porque entonces así la mujer se empodera en su ser mujer, en su ser persona humana, en ser hija de Dios, ¿no? Pero claro, una mujer que de pronto tiene una personalidad dependiente, una mujer que de pronto se deja llevar por su herida o esquema de abandono, entonces permite una serie de cosas, ¿no? Y yo siempre le digo a mis consultantes o en las charlas que doy, que si te agreden una vez, hay que poner ahí hay que parar eso, porque si te pegan una vez, te van a pegar muchas más, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Muy bien, Sandra, no hay ningún otro comentario, voy a ver si hay alguna pregunta más. Eh, bueno, aquí, como ven mis queridos amigos, en las diapositivas está el contacto de Sandra.
Están sus redes sociales por si las quieren, para que las sigan, por si la quieren contactar. No sé, Sandra, para cerrar, si tienes algo más que decir, algún comentario o Sí, de sugerencia. pronto sí, a veces a tener en cuenta lo que, por ejemplo, su merced dice, de al primer golpe ya poner un stop. Y Ujú. veíamos en algún momento de lo que estaba hablando, que antes de los golpes ya vienen ciertas prohibiciones. Entonces ya empezar a ver eso como alarmas. Aquí algo está sucediendo. Ya el que hayan ciertas prohibiciones, que hayan ser conscientes de que es una relación de pares. No es una hija ni una niña ni esto, sino que es una relación de pares. Y eso mismo que Entonces, lleve a mirar que si ya se está tomando cierto poder, entonces ahí ya eso. Y por otro lado, a veces también la hay 2 miedos que pueden llevar a que esto se perpetúe. El uno es el, bueno, yo lo sigo aguantando por mis hijos, y es es, cuestionarse si en realidad ese es el ejemplo que se les quiere dar a los hijos, de esa continuidad de la violencia y que se permita eso, o al contrario, poderles mostrar que hay seguridad de que la persona vale como tal. A veces otra de las excusas es la parte espiritual, o cuando hablábamos del perdón, a ver, poder diferenciar entre el perdón que lleva a no juzgar, pero que no me debe llevar a justificar. es. Entonces, sí, que me lleve de pronto, sí, a comprender a la otra persona, pero no justificar sus malos actos, porque igual es una dignidad, la mujer es hija digna de Dios y por tanto tiene su dignidad y no merece el maltrato. De pronto eso era lo que tenía por decir. Bien, Sandra, muchas gracias. Efectivamente, por ejemplo, un hombre controlador, posesivo, con... Claro, hay que tratar de no etiquetar a la gente. A veces ahora se usa mucho, bueno, este es un narcisista, que puede ser, pero yo lo veo más como un perfeccionista, un controlador, un celoso. A veces en el fondo de esos síntomas hay patologías, ¿no? O hay rasgos patológicos, ¿no? O hay cosas que no están bien, ¿no? Entonces ahí hay un abuso de poder y después del abuso de poder van a ver todas las violencias de las que ya hemos hablado. Muy bien, mis queridos amigos, entonces Sandra, muchas gracias. Aquí están las redes por si la quieren contactar. Saben que al no psicólogo son todos los lunes a las 7:30 de la noche. Normalmente pues son entrevistas o a veces me encargo yo del programa. La próxima vez vamos a hablar de la apnea del sueño, no sí, de la apnea. Y vamos a ver lo que eso significa, ¿no? Y cómo puede impactar eso en nuestra vida, y cómo puede ser un obstáculo, cuáles son las causas, las consecuencias. Acuérdense, mis queridos amigos, de agregarnos aquí en el Facebook al Centro Arete, a Humberto del Castillo Drago, los canales YouTube del Centro Arete de Humberto del Castillo Drago, y recordarles que tenemos un diplomado virtual para todos los que son orientadores familiares, para todos los que son consejeros espirituales, puede ser también para algunos psicólogos, un diplomado de 10 semanas que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, donde se nos dan muchos recursos para la consejería, muchos recursos psicológicos también y obviamente lo que hemos trabajado en el Centro de T como el proceso de reconciliación personal. Así es que mis amigos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 7:30 de la noche para un nuevo tema importante para la salud mental y para la vida de cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Chao, Muchas Sander. gracias, Nos buena vemos y muchas noche. gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.